por estar acá. Como saben, este es un espacio que se llama Hablemos de Ventas, lo habíamos tenido en varias ocasiones, pero pues habíamos perdido un poquitico el juicio de hacerlo porque pues mucho trabajo, muchas cosas, muchas responsabilidades y bueno, había un tema que me lo habían estado pidiendo muchísimo, que es el tema de la negociación y pues digamos que nadie mejor que el invitado que tengo hoy. Él se llama Luis Soto, es una persona que es colombiano, pero él está ubicado en Estados Unidos en este momento y él trabaja con una de las mayores compañías consultoras en temas de negociación en el mundo. Han trabajado con compañías como Kellogg's, como Campbell Soup, han trabajado con compañías como Walmart, todas las grandes, digamos, que están hoy allá y han formado más de 2.000 personas en el tema de la negociación. Así que quiero darle la bienvenida ahora sí oficialmente a Luis a este espacio. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y bueno, bienvenido Luis. Ahora sí empecemos, hermano, que tuvimos aquí un problema técnico, pero ya me dicen que me están escuchando. Perfecto. Hola Andrés, muchísimas gracias por el espacio, esta invitación y bueno, qué bueno poder compartir estos espacios con gente que nos apasionan temas similares. Así es, yo con Luis me conocí hace ya varios años, en esto estamos hablando para como el 2009, cuando estábamos haciendo la maestría juntos fuera del país, en Estados Unidos. Y pues digamos que hemos venido ahí por cosas de la vida, nos volvimos a encontrar en todos estos temas de ventas. Y antes de arrancar a hablar de estas 5 claves para poder negociar con los clientes, me gustaría que nos contaras un poquitico de quién es Luis. Cuéntanos un poquito de tu trayectoria, de todo lo que has estado trabajando desde la parte de la negociación y bueno, que podamos conocer un poco más de la persona que tenemos hoy acá. Perfecto, Andrés, no, gracias. Mira, Andrés, yo vengo mi perfil es un perfil muy comercial, un perfil de ventas de muchísimos años en empresas que trabajé como Coca-Cola, British American Tobacco, Novartis, en diferentes roles, directores de venta. Y eventualmente a mí el tema de la negociación siempre me apasionó fuertemente. Desde hace 10 años vengo ya haciendo consultorías, formación y asesoramiento a empresas e individuos en el tema de negociaciones. Específicamente antes de estar en la firma en la que estoy hoy en día, yo era el director global para Walmart y Sam's Club para todo el tema del desarrollo de la estrategia de cómo negociaban con proveedores. Entonces he tenido ahora también el placer de poder sentarme en mesas multibillonarias de dólares con empresas como mencionabas, Kellogg's, PepsiCo, Coca-Cola, Campbell Soup, Nestlé, Nike, petroleras como Royal Dutch Shell, British Petroleum, entre otras, donde he podido tener la oportunidad de asesorar a empresas en la estructuración de cómo se negocia, en la formación a negociadores a nivel global. Y como dijiste hace un rato, he tenido yo el placer de viajar el mundo capacitando a más de 2.000 negociadores en los últimos 8 años de mi carrera. Entonces, para mí es un honor estar en ese espacio y poder compartir un poquito de lo que he aprendido de los negociadores y lo que he podido yo desarrollar a través de estos años. Excelente Luis, bueno, súper, ya saben, entonces no estamos aquí con cualquiera que se leyó el librito de negociación la semana pasada, sino que es una persona que tiene muchísimo conocimiento y mucha experiencia. Y bueno, para no alargar mucho la sesión de hoy, arranquemos Luis con cuáles son esas 5 claves, digamos, en las que van a ser muy importantes al momento de negociar con un cliente. Y tú me comentabas la primera y me llamó mucho la atención porque siempre nos dicen, no, es que hay que escuchar muy bien al cliente, es que primero entienda cuál es la necesidad de ese cliente, qué es lo que él está buscando, busque el tema del gana-gana, pero cuando tú me dices, pero es que no solamente es escuchar, sino que también hay que saber cuándo hacer silencio, ¿cierto? Para que sea muy efectiva la negociación. Entonces, ¿qué te parece si arrancamos con esa primera? Totalmente. Entonces, como lo dice la primera, es saber escuchar y manejar el silencio. ¿A qué me refiero con esto? La mayoría de vendedores o los negociadores, tanto desde el lado de la venta o desde el lado de la compra, porque también tenemos los de procurement, ¿qué pasa? El ser humano le encanta en general, no siempre, hablar muchísimo. Y se nos ha dicho fuertemente siempre desde el mundo de los negocios que hay que saber escuchar, hay que escuchar el 90% y el 10% hablar. Lastimosamente, los negociadores o los vendedores hacen lo opuesto muy frecuentemente porque quieren pasar o tener el punto a la hora de negociar. O se piensa, hay el mito, que el buen negociador es el que habla mucho. O sea, es decir, en Colombia diríamos esos culebreros o esas personas que el que habla mucho y te enreda
o coloquialmente que es que los paisas lo enredan a uno y por eso son tan buenos negociadores. No, el buen negociador es lo opuesto. Cicero nos decía, uno de los grandes artes de la conversación es el manejo del silencio, silencio a la hora de negociar. ¿Por qué? ¿Qué nos permite hacer silencio? Ser estratégicos, poder pensar antes de hablar. Esto puede sonar como muy cliché, pero es muy efectivo a la hora de negociar. Segundo, cuando escuchamos eficazmente, nos permite entender las necesidades, los objetivos, las expectativas, las prioridades de nuestro cliente a la hora de negociar, ya que hay tres grandes razones por las cuales las negociaciones no cierran. La primera, falta de entendimiento de objetivos de tu contraparte. Segunda, competitividad. Y tercero, el ego. Son las tres grandes problemas que tiene el negociador a la hora de no cerrar. Entonces, cuando vamos a la primera, si yo no escucho atenta y eficazmente, o escucho con el propósito de contestar, no con el propósito de entender, ya empecé mal. Entonces, entender esa parte, esa necesidad de los demás y entender claramente nos permite de pronto tener un buen manejo del silencio. Y por último, si manejamos bien el silencio, puede ser un arma letal, porque quiero que los que estén en esta llamada piensen, cuando nos manejan bien el silencio en una conversación, usualmente al ser humano lo incomoda y por ende el ser humano o la contraparte a la hora de negociar trata de llenar los espacios del silencio con palabras. Y cuando hablamos de más, cedemos y damos información y la información le genera poder a la hora de negociar a la contraparte. Entonces, entre más hablemos y menos precisos y concisos seamos, la contraparte los puede utilizar en contra de nosotros. Muy bien, súper. Sí, eso es una cosa que a mí me toca mucho cuando hablamos del entrenamiento en ventas. Ahí, Luis, que pues primero hay una gran falencia en el tema de ventas. Yo no sé cómo está en Estados Unidos. Yo sé que en Estados Unidos de pronto hay un poco más de educación y de formación, ni siquiera formal, sino muchos de estos grandes, como Grant Cardone, como Andy Elliott, como todos estos grandes que se han dedicado como a hacer de alguna manera lo que nosotros hacemos, de transmitir esta información. Y es, digamos, acá muy poca la información que existe de ventas. O sea, aquí, digamos, y sobre todo en negociación. Yo aquí, pues, mejor dicho, yo estudié administración de negocio y no recibí una sola materia de temas de negociación. Y lo mismo pasa con las ventas. Entonces, yo creo que siempre nos han, como que la gente aquí cuando piensa en ventas, por ejemplo, siempre se imagina como al señor Barriga yendo de puerta en puerta como a vender un producto. Y lo que la gente no ha entendido es que tener la habilidad de negociar o tener la habilidad de vender te puede servir hasta para conseguir pareja, te puede servir para negociar un Oh, cupo de tu hijo en el colegio, o sea, para muchísimas cosas. Entonces, sí es mucha la falencia que hay en este tema. fuertemente, Andrés, y lo que tú dices, mucha gente se basa a la hora de vender o a la hora de negociar. Yo siempre lo hago como esa analogía de que la gente piensa que esto es una película, que negociar es como ver a Leonardo DiCaprio en The Wolf of Wall Street, ¿no? Cogiendo el celular, el teléfono y llamando, boiler room, o piensan que es una película. No. La negociación eficaz requiere de ser muy tácticos, muy preparados, muy estratégicos. Esos negociadores o la gente dice, no, es que mi papá, mi abuelo era un gran negociador porque eso no se dejaba de nadie, eso era un hacha, no dejaba hablar, era fuertísimo. Yo tengo aquí para decirles que yo me he sentado en grandes mesas, mesas multibillonarias de dólares y es completamente lo inverso. O sea, el gran negociador es silencioso. ¿Por qué? Porque necesitamos ser estratégicos. Cuando usted viene a negociar millones de dólares, necesita pensar antes de hablar y hablar no nos llega a nada. Entonces creo que ese es un punto clave y creo que ahí por ende voy al segundo punto, que era el tema de la preparación. La preparación es la clave y el éxito de la negociación, Andrés, y a los que nos están escuchando. El 90% del éxito de su negociación es en la preparación. Albert Einstein nos decía que si él tuviese una hora para llevar a cabo una tarea, se tomaría 55 minutos analizando cómo ejecutarla y solo 5 minutos llevándola a cabo. Por lo tanto, ¿qué le pasa al negociador típico? Hacen una preparación muy precaria, muy obsoleta. O, te voy a decir, les voy a compartir aquí números para que ustedes vean que yo no estoy aquí inventándome cosas.
Han hecho encuestas globales donde se les ha preguntado a negociadores por cuánto tiempo se preparan para una hora de ejecución de negociar. El promedio global es de 7 minutos, lo cual es patético completamente. La recomendación de un experto como yo en la materia son 9 horas de preparación por una hora de ejecución. No 9 horas consecutivas, sino 9 horas cumulativas. 9 horas. Hay que analizar el plan táctico, el plan estratégico, qué vamos a decir, cómo lo vamos a decir, si voy en un equipo, cómo nos sentamos, cómo nos comunicamos internamente, cómo alineamos prioridades, expectativas, dónde demostramos flexibilidad, cómo analizamos cada número, cómo le ponemos un número de valor a cada variable a la hora de negociar. Entonces, la preparación es 100% vital. Yo dije que yo soy un amante del fútbol. Es decir, imagínese usted un partido de fútbol y decir, no, hombre, medio calenté 2 minuticos y me salteaba a jugar 90 minutos de partido. ¿Cuál cree usted que va a ser el resultado de haber no corrido toda la semana, haber comido un poquito, mucho chicharrón y Coca-Colita, y llegó usted el domingo y medio calentó, rumbió la noche anterior y se fue a jugar 90 minutos de partido? Pésimo rendimiento, muy probablemente lesiones o termine usted muy mal después del partido. Es igual a la hora de negociar. Y eso le pasa al 90% de los negociadores, Andrés. Es tristemente las empresas de consumo masivo y hasta en retailers. No se prepara la gente. Entonces nosotros desde The Maker Group, parte de nuestra filosofía es queremos cambiar el mundo a la hora de negociar. ¿Y cómo? Preparándolos, formándolos, así como algo en lo que tú haces a la hora de las ventas. Totalmente, y eso es un tema muy importante ahí para que tomen nota, porque es clarísimo, o sea, la gente hoy en día no se toma el tiempo para preparar una negociación, simplemente, ay, bueno, listo, sí, no, entonces vamos a ver qué, a ver cómo lo tumbamos, a ver cómo le ganamos, a ver cómo, y esa es como la cultura mucho pues lamentablemente del latino y del colombiano, que siempre quieren es como más el gana para este lado y que el otro pierda. Entonces me parece potentísimo eso del tema de preparar muy bien 9 horas. Imagínense esa vaina. Yo creo que ni yo pues he preparado una negociación 9 horas. Creo que yo soy del grupo de los 7 minutos. ¿Sí? Entonces, súper Hay que anotado cambiar eso. Hay que ver cómo totalmente. cambió. En México me decían, no, Luis, tenés toda la razón, porque es que antes era yo como gordo en tobogán. Hágale, tírese, tú, como gordito en tobogán, y haga tremendo splash. Y ese es el problema. La gente después se queja, ¿por qué dejé plata sobre la mesa? ¿Qué dejé de hacer? Y uno de los grandes problemas es la falta de preparación en el negociador. Entonces, si ese es un reto, los invito a que se preparen o que nos permitan a nosotros desde nuestro lado ayudarlos a preparar, que eso es lo que hacemos hoy en día en Colombia, en Latinoamérica, a las multinacionales, a Familia, a Bimbo, a Mercado Libre, al Grupo Aval, hoy en día a Kellogg's, nos contratan para decir, necesitamos cambiar la estructura de cómo negociamos, cómo nos preparamos y cómo somos más estratégicos y tácticos a la hora de negociar. Luis, cuando vos decís que hay que preparar la negociación y hablas de estas 9 horas, pues obviamente no vamos a entrar pues en mucho detalle, pero cuando tú hablas de esa preparación, ¿qué debe uno de preparar en ese espacio? O sea, ¿cuáles son como las cosas más importantes que yo debo preparar? Perfecto. Primero hay que preparar y entender primero a qué tipo de negociación vamos a entrar. Es decir, nosotros hemos evaluado que hay mínimo 3 a 4 diferentes tipos de negociaciones. Negociaciones distributivas que son típicamente transaccionales, de suma cero resta, o sea, una variable, cero dependencia, muy poca confianza o poca longevidad a la hora del relacionamiento, o donde tenemos negociaciones sumamente integrales, negociaciones ya largoplacistas, negociaciones donde ya no solamente se habla de precio o de costo, sino que ya estamos hablando de múltiples variables, 10, 12, 15 variables a la hora de negociar o términos, longevidad altísima, o usted de pronto se habla con ellos semanalmente. Entonces, cuando entendemos primero ello, también se lleva a cabo la complejidad a la hora de negociar y de preparar. Es decir, si usted va a ir a comprar un carro o va a ir a negociar un carro, pues no es lo lógico prepararse 9 horas para ir a hacerlo. Estamos hablando de una hora completamente de ejecución que usualmente tienden a hacer negociaciones muy complejas. Pero cuando empezamos a evaluar también el tema de preparaciones, ¿cómo me preparo física y psicológicamente? Es decir, ¿cuál va a ser mi comportamiento a la hora de negociar? Porque cambia el comportamiento, es decir, ¿qué voy a ir a decir? ¿Cómo lo voy a decir? Voy a estar consciente de pronto de mis gestos o de mis reacciones no verbales, ya que hay un tema que llama la vasodilatación capilar.
¿Qué significa eso? Cuando estamos en altos niveles de estrés o la adrenalina corre por el cuerpo, el corazón empieza a enviar fluidos de glóbulos rojos más frecuentes a la hora del estrés o la adrenalina en una persona. ¿Y dónde se frecuenta mucho esto? En la negociación. Por lo tanto, por eso es que se le nota a la gente la rascada, los toques, las picadas o que se sonrojan o se les empieza a rascar la cabeza. O sea, tenemos que ser muy conscientes de decir, tengo que ir a leer entre líneas o estar pendiente yo de Andrés, porque muchas veces si se me toca la nariz a la hora de una negociación o de una oferta, puedo formular una hipótesis, será que me está mintiendo. También vamos a analizar el tema de los números, es decir, entender cuáles son mis puntos de quiebre, hasta dónde puedo ir, hasta dónde no puedo ir, cuáles son los movimientos que voy a hacer a la hora de negociar, preparar los movimientos, es decir, desde que abro la negociación con un número, tengo yo 5 o 6 números preparados ya escritos que voy a ir a decir a la hora de negociar, después de que me hagan una contraoferta, o van a salir de la nada. Llevo todas las preguntas que quiero hacer, pero también estoy preparándome para las preguntas que potencialmente me van a hacer para saber cómo contestarlas, porque tú desde el punto de venta, Andrés, siempre se habla de objeciones. Si yo anticipo todo lo que me pueden llegar a presentar como un objection, pues entonces si las preparo, pues no me sorprenden a la hora de ir a una negociación. Entonces estamos hablando de cosas muy básicas. Cuando ya hablamos de una complejidad a la hora de 9 horas, ya nosotros, por ejemplo, en The Maker Group tenemos una herramienta que te lleva paso a paso por cada paso y nosotros tenemos 10 pasos para seguir a la hora de ir a preparar una negociación. Entonces ya hay un tema de complejidad, mitigación de riesgo, cómo manejamos los riesgos, cómo creamos plan B, cómo creamos estrategias de salida si el trato no se nos llega a dar. Entonces ahí es donde entra el tema fuerte de la preparación a la hora de negociar. Súper excelente. Entonces, hablemos ahora de cuál es esa segunda clave al momento de negociar. Tercera, creo la segunda es la Terc- preparación. Tercera. tercera. Vamos a la tercera, que es el manejo y control de las emociones y las expectativas. Nosotros los seres humanos, aunque la gente habla, nosotros somos seres muy emocionales. Somos seres que tomamos decisiones, sea racionales o irracionales, y son todas basadas en las emociones. Pero nosotros no tenemos la capacidad, así mucha gente me diga acá, que tenemos la capacidad de controlar emociones. Ninguno tenemos la capacidad de controlar emociones. Y el que me diga que es capaz, se gana un premio Nobel, por cierto, ¿no? Y le van a hacer una estatua en, no sé, en las Naciones Unidas. Nosotros tenemos la capacidad de controlar la reacción dadas las emociones que nosotros tenemos. ¿Qué controla nuestras emociones? El entorno o las demás personas. Te voy a poner un ejemplo, Andrés. Vos vivís en Medellín. Usted viene, usted está por el poblado, va feliz, contento, va, hermano, el día más feliz de su vida, se va escuchando musiquita, va tomándose un tinto, está contento. Y se le pasó una moto de Rappi. Y la moto de Rappi casi lo choca, lo hizo tambalearse, le sacó el dedo, le metió un madrazo. Y en ese momento, a ti te puede impactar tus emociones, ¿cierto? Puede cambiarte el día de estar chévere, ahora a enfadar. Y tú tienes ahora dos decisiones para tomar. Sea seguir a esa persona e irte a pelear o a ir a mentarle un madrazo igual, o decir, ¿sabe qué? De hecho, la bendición siga por ahí, que yo voy a seguir contento. Nosotros tenemos esa capacidad. A la hora de negociar, nosotros los negociadores tenemos que saber tener ese control de separar las emociones de nuestro comportamiento, ya que las emociones a la hora de negociar se reflejan en dos tipos de actividades en el ser humano, en las cosas que dice y en las cosas que hace. La lengua es el cuarto músculo más usado del ser humano. Por lo tanto, como sabemos que es el músculo tan usado, tenemos que darle control a ese músculo y tengo que entrenarlo a decir, a manejar el silencio, a saber escuchar, porque si no lo hago a la hora del estrés y de la adrenalina, eso me puede jugar una mala pasada. Entonces, yo pienso que si la gente me dice, Luis, ¿cuál es el deporte donde mejor se maneja el autocontrol? Yo creo que cualquier deporte, pero para mí el número uno es la negociación. El gran negociador o el mejor negociador del mundo es el que se prepara, el que escucha y el que sabe separar las emociones de su comportamiento. Una vez alguien me dijo, Luis, yo llevo un calvario por dentro, estoy sudando, estoy quemado y como el muerto. Pero yo dije, uy, pero no se le nota. Y me dijo, no, supe manejar las emociones. O sea, que no se me note. Porque si usted sabe que se me van a notar, o alguien empuja y por ahí pueden tomar una partida. Si saben que te molestó algo, yo le digo, ¿sabe qué? Sigo empujando porque sé que esa persona va a hacer una concesión, va a ceder, o lo puse a ella o a él tan incómodo
que esa incomodidad genera que la gente ceda. Por lo tanto, yo le enseño a mis negociadores, la negociación ha sido, es y seguirá siendo incómoda. ¿Qué tengo yo que hacer? Sentirme cómodo con la incomodidad, darle manejo a eso. Ahí hay un tema muy importante que tú hablas ahí, Luis, y es que yo les insisto mucho cuando hacemos las formaciones en ventas, que es la inteligencia emocional. Y yo creo que debería de ser como una materia que se la den a uno como desde kinder en el Total. colegio, porque de hecho les quiero recomendar aquí para quienes nos escuchan un libro que se llama Inteligencia emocional en la empresa, de un escritor llamado Daniel Goleman. Él tiene, digamos, varios libros, pero él tiene uno que se llama Inteligencia Emocional y hay otro que se llama Inteligencia Emocional en la empresa. El de inteligencia emocional es un poquitico ladrilludo porque ese es como para más psicólogos y eso, pero el que es inteligencia emocional en la empresa es mucho más digerible, digamos, si estás en el mundo de los negocios. Y este libro, él hay una frase que a mí me ha marcado mucho que dice que el 80% de tus resultados van a depender de tu inteligencia emocional y el otro 20% Total. de tu coeficiente intelectual. Entonces, ¿cómo empezamos a trabajar desde conocerme a mí mismo, de cómo yo reacciono, saber cuáles son las cosas que detonan en mí las emociones? Y ahí hay como tres cosas de cómo yo controlo las emociones, que es primero el enfoque, que era que casi Andrés, todo... Dale, Andrés, un segundo. ¿Me das entrada con lo que te acabo de pedir ahí? En Zoom, por favor. dale, Y sigues. Gracias. dale. Pero ya, listo. Entonces le estaba diciendo que en este tema hay algo muy potente que hemos estado trabajando digamos, con las empresas y que les decimos, miren, la manejo de las emociones va a depender de tres cosas. ¿De qué depende? ¿De qué depende? Primero, va a depender del enfoque, dónde estás poniendo tu enfoque, dónde pones tu energía. Segundo, cómo están tu lenguaje y tus pensamientos. Y tercero, es cómo yo empiezo a tener la parte de cómo está mi cuerpo, la fisiología. Y eso va a empezar a darte una cantidad de ventajas pues grandísimas en este mundo pues. Ahí no te estoy escuchando, Luis, tienes el micrófono apagado. Que Eso. lo que menciona el tema de la inteligencia emocional es tan importante no solamente como nosotros como individuos o como negociadores, sino también saber manejarlo desde la contraparte. Es decir, poder leer las emociones de las demás personas. Hoy lo que le falta mucho al negociador Andrés, y lo he visto, y ha sido muy frecuente ahora hasta después de la pandemia, es el tema de la empatía. Creo que el negociador hoy en día necesita ser más empático. Y empático no significa tener simpatía. Y simpatía en Colombia puede ser, ay, tan simpático, tan chévere. No, simpatía es que se tenga que ceder o regalar. Es que la empatía es entender lo que pasa en tu mundo y en ciertos momentos saber ponerme en tus zapatos y qué pasa, pero no es tener simpatía y decir, es que venga, yo le regalo porque usted me presionó o porque necesito hacerlo o porque es que yo necesito mantener la cuenta. Entonces, a la hora de negociar, nosotros queremos separar lo que llama la justicia. Si yo te pregunto a ti, Andrés, ¿de qué hay de justo en esta vida? ¿Qué hay de justo? Sí, No, me corchás. nada, ¿cierto? En la vida, en general, lo que nos escuchan, yo creo que dirán, no, pues justo en la vida no hay nada. Pero se nos ha encerrado tanto este tema en nuestra sociedad latinoamericana, la sociedad americana, que no, pues es que yo tengo que ser justo, la negociación tiene que ser justa, o si yo soy justo con Andrés, Andrés va a ser justo conmigo. Yo le pregunto a la gente, Andrés, ¿vos pensás que cuando Coca-Cola va a ir a negociar con el Éxito o con Walmart, ¿vos crees que los negociadores de Walmart o del Éxito dicen, ay, hoy vamos a ser tan justos con Coca-Cola o con PepsiCo? ¿Vos crees que eso pasa? ¿O con Obvio no. Unilever? No, Obvio no, nada, al weón. contrario. Eso va como, se van a dar la lucha al que más habilidad tenga. En la vida no existe nada justo como vos me mencionás. En la negociación tampoco existe la justicia, existe el respeto, existe la integridad, pero la justicia no. Aparte, el tema de la justicia es que es altamente subjetiva. Entonces, lo que yo pienso que es justo, de pronto vos no pensás igual. Entonces, ¿quién está correcto, quién está incorrecto? La vida no se trata de justicia, se trata de lo que es. Entonces, la gente que negocia a base de la justicia, usualmente corren el riesgo, la probabilidad de suboptimizar el trato, de dejar mucho dinero sobre la mesa.
Porque si tú esperas o yo soy muy justo contigo hoy, ¿usted qué espera de mí mañana? Lo Totalmente. mismo o más. Por lo tanto, la generosidad de nosotros a la hora de negociar puede engendrar la codicia de los demás a la hora de negociar. Les voy a repetir eso. Mi generosidad puede engendrar codicia de los demás a la hora de negociar. Entonces, haga las cosas que se las ganen. No estoy diciendo que no ceda, no estoy diciendo que no dé, pero siempre que vaya a dar, condiciónelo. Siempre obtenga algo de igual o de mayor valor a cambio a través de las concesiones que usted hace a la hora de negociar. Y hay una cosa que yo creo que está muy relacionado con eso y me corriges, que muchas veces cuando uno está negociando, uno tiene como un número en la cabeza. Y cuando usted les dice un número y la persona inmediatamente le dice, sí, listo, hágale, cerramos el negocio, uno se queda como pensando como que, ay, ¿será que le debía haber pedido más? ¿O será que la embarré? ¿O será que les di un número muy bajito y por eso me dijeron que sí de una? Este tipo de cosas, ¿por qué suceden? O sea, ¿cómo hago yo para que tener la suficiente información o tener la suficiente habilidad que la persona no me despache inmediatamente y me diga, listo, sí, aceptado, y no quede como, pucha, le hubiera cobrado más o hubiera llegado a este número adicional? ¿Ahí eso por qué pasa? Mira, eso se llama, nosotros a la hora de negociar, se le pide al negociador que ancle o que tome una posición a veces extrema pero realista. ¿Qué significa eso? Pedir por encima o dependiendo de dónde esté, si comprador o vendedor, pedir por encima o por debajo de lo necesario. ¿Para qué? Eso nos permite varias cosas. Me permite a mí hacer concesiones y poder probar el punto de quiebra de mi contraparte. Segundo, me permite a mí entregar satisfacción. Y la gente dirá, ¿y cómo me entrega satisfacción si usted abrió por encima de lo que yo pensé que usted o iba a abrir o lo que está en el mercado? Al momento o la actividad de hacer concesiones ayuda a entregar satisfacción. Es decir, si yo abrí en 20 millones de dólares y tú me dijiste que no, y después me moví a 18.5 millones y después a 17, ¿qué siente la persona del otro lado? Uy, lo hice que él o ella se moviera, me entregó satisfacción. Una de las reglas que yo le enseño a la gente, o un ejemplo, un consejo es, basado en su análisis de mercado, basado en su entendimiento de lo que se cobra, de lo que se gasta, o del presupuesto que puede llegar a tener alguien, o de lo que dictamina el mercado, abra o ancle 20-25% por encima de ese precio. Es decir, si usted sabe que el servicio o el carro o lo que va a ir a negociar vale X cantidad, 10 millones, pues entonces abra 20-25% por debajo por encima. Eso le va a permitir a usted espacios de concesiones y otorgar satisfacción. Entonces, el anclaje es sumamente importante a la hora de negociar. Súper, perfecto. Vamos a hacer un recap aquí de cuáles son las que llevamos. Entonces, la primera hablábamos de hay más que escuchar, también hay que saber hacer silencio. La segunda era el tema de la preparación, ¿sí? La tercera era la que nos dijiste, era de, ¿cuál fue la que nos dijiste? Control de las Control de las inteligencia. emociones, ¿sí? La cuarta, Creatividad. Al negociador de hoy, a la mayoría de negociadores les falta creatividad. El negociador yo lo comparo muchas veces como un caballo de carretilla, un burro de carretilla en Colombia. ¿Usted ha visto cómo son? Les sí, colocan estos escudos aquí mirando solo hacia el frente. ¿Y sabe qué es lo único que están mirando hacia el frente? Precio y volumen, margen. Precio, 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 volumen. Necesito yo removerme eso y volverme un caballo de paso fino, cuello alto y mirar para todos los lados. Muchísimas veces el valor de la negociación está en lugares donde usted no lo cree. Yo a veces me siento en consultorías y le digo al cliente, ¿qué quisiera usted de la contraparte? No, pues yo quisiera tantas cosas, pero no creo que me las dé. Vea, oferta que usted no haga es oferta contra oferta que no va a recibir. Puerta que usted no toque es puerta que no se abra. Haga la propuesta, piense qué más puede llevar, cómo lo llego yo a la cadena de valor. Y la creatividad también me va a permitir a mí reempaquetar muchas veces el trato, ¿sí? Verlo desde diferentes ángulos, verlo desde diferentes perspectivas. Yo le digo todo el tiempo a mis negociadores, creativo, creativo, creativo. Pero Luis, si la variable no está, pues entonces invéntesela, créela, cree la salida. Cuando usted va a Harvard, o yo que hice mi especialización en negociación en Yale se decía siempre las clases eran, piense más allá de lo que hay en el recuadro de la negociación. Piense en cosas alternas, piense, invéntese algo que
usted no sabe lo que la contraparte puede llegar a aceptar o no si usted no lo ofrece. Entonces, creatividad es esencial para maximizar valor a la hora de negociar. Sí, y mira que muchas veces que yo también como que lo he visto en las negociaciones y esto, que no necesariamente siempre un cliente está buscando precio. Por ejemplo, yo hay algo que utilizo mucho, que me corregirás pues si lo estoy haciendo bien o mal desde tu experiencia, pero por ejemplo yo muchas veces, ¿qué hago? Cuando tú te vuelves una empresa que únicamente juegas con el precio y solo das descuento y entonces para ganarte un negocio estás bajando tu precio, etcétera, pasan como dos cosas. Una es que te empiezan a ver como una marca débil, una marca que no se respeta lo suficiente. Y yo le digo siempre a la gente, no porque una persona, o sea, el hecho de que una persona no te pueda pagar no quiere decir que yo vaya a bajar el precio de mi servicio, ¿cierto? Esto, digamos, puede que mi servicio, por ejemplo, una consultoría de ustedes no es para una pyme o no es para una empresa pequeña, son para empresas multinacionales y grandes que tienen un equipo de negociadores que tienen que dar negociaciones muy fuertes de millones de dólares y no que están poniendo en riesgo pues unos pocos centavos. Eso por un lado. Y lo otro es que yo juego mucho, casi que como lo llamamos en Colombia, como con la ñapa. Entonces yo muchas veces les digo, vea, vamos a hacer una cosa, yo no les voy a dar una mejora en el precio, pero yo sé que ustedes necesitan trabajar en esto. Entonces, ¿qué les parece si hacemos este entrenamiento y yo les regalo una hora de formación en el tema X? Entonces, de esa manera, ellos como no saben cuánto vale esa hora mía, no tienen cómo saber cuánto les desconté o cuánto les sumé. Y puede que en términos de valor uno pueda terminar entregando más plata que el descuento que les iba a dar, pero no deja uno sobre la mesa esa percepción de este siempre nos va a marranear y nos va a cobrar más para después bajarnos, o nos va a hacer esta cosa o la otra. No sé qué piensas tú de ese tipo de estrategias. No, mira, Andrés, creo que tocas unos temas muy claves acá. Primero, yo quiero dejar muy en claro que vender y negociar son dos cosas diferentes al público. ¿Por qué? A veces la gente me dice, o sea, es lo mismo. No es lo mismo. Vender requiere un proceso muy diferente de comportamiento, de habilidades a la hora de negociar. ¿Por qué? Vender es la creación de la demanda hacia un producto o servicio. Esa es la esencia de vender. La creación, que usted cree demanda para un producto o servicio. Eso es lo que hace un buen vendedor. ¿Qué hace un negociador? El negociador es una o dos partes o más se unen para discutir el trato de la creación de demanda previamente establecida. Es decir, si yo voy a donde Andrés, voy a poner un ejemplo. Andrés y yo llevamos semanas discutiendo la compra y venta de lapiceros. Tengo aquí un lapicero. Y entonces ya hemos hablado, ya le mandé yo mi ficha técnica, ya entendió los requisitos, ya le mandé todos los beneficios del lapicero. Y yo llego donde Andrés y hago esto. Listo, Andrés ya me recibe por fin en Medellín. Andrés, mira, este lapicero, hola Andrés, gracias por recibirme, este lapicero es tuyo por $5, eso te vale. Y Andrés me dice, ¿qué? ¿Qué le pasa, hermano? Ese lapicero, $5, el lapicero no vale ni $1. O sea, yo no le voy a pagar nunca $5 por el lapicero. Entonces, ¿qué empiezo a hacer en ese momento? Como hace Andrés y llevamos semanas hablando, hermano, este es el mejor lapicero que hay en el mercado. Mire que este lapicero se lo puedo yo poner el eslogan, el logo que usted quiera. Lo tengo en 16 diferentes colores. Es tecnología alemana, suiza. Tengo garantía de por vida. Es el mejor lapicero, nunca la tinta se le acaba. Le puedo yo colocar hasta gel, sin gel. Como usted lo quiera, hermano, se le tiene, se le tiene. Y ¿sabe qué? Le ofrezco garantía de por vida y un 10% de descuento si usted me hace una orden el día de hoy. ¿Qué empecé a hacer yo cuando Andrés me rechazó el precio? ¿Qué empecé a hacer, Andrés? O sea, yo me empezó, pues no, digamos que no te bajaste a decir, uy, no tenés la razón, sino que te mantuviste como firme en que sabes cuál es el valor que tiene tu lapicero. No, empecé a vender, empecé a justificar el por qué los $5 que yo te propuse al negociar valían supuestamente los $5. En el momento que un negociador comience a vender, a justificar a la hora de negociar, significa que su posición inicial era débil y esa posición es movible. Por eso yo le enseño al negociador, usted al momento de comenzar a negociar, la venta para, usted no vuelve a vender más, usted no vuelve a justificar. Usted dice, el precio es $5 y se queda callado, espera respuesta. ¿No le gustó el precio? Hágame una contrapropuesta. Invite a la contraparte al baile de la contrapropuesta, pero no caiga en la tentación de querer seguir vendiendo y justificando, porque yo lo único que hice en ese ejemplo del lapicero fue mostrar los beneficios del lapicero, que yo ya los había enviado en una ficha técnica,
Y lo que hice fue entregar y regalar valor. ¿En qué sentido? Hablando, no escuchando. Y tercero, regalé hasta el 10% de un descuento que ni me lo pidieron en el primer lugar. Entonces, cuando hablamos de negociación y tú hablaste, hay que entender que las dos partes a la hora de negociar tienen prioridades la mayoría de veces diferentes. Andrés valora cosas diferentes a las mías. Cuando yo entiendo eso, a la hora de ir a ser creativo, a la hora de negociar, yo quiero ir a intercambiar, negociar alto valor, bajo costo. Es decir, yo valoro, a mí me encanta comer, Andrés, y cada vez que nos hemos visto, hemos ido a comer, ¿lo has visto? Sí, Yo total. valoro eso. Entonces yo digo, listo, Andrés, yo valoro comer. De pronto para ti, llevarme a un restaurante de bajo costo. ¿Y tú qué valoras? No, sentarme con este man a comer porque me va a ir a enseñar algo. Que para mí es bajo costo porque ya tengo la experiencia. Entonces, ¿qué vamos a ir a intercambiar? Andrés, vea, le voy a hacer una oferta. Si usted a mí me invita a comer la próxima vez que yo vaya a Medellín a un restaurante bien bacano, yo a cambio de eso le llevo un librito y le llevo 10 tips para negociar más eficazmente a la hora de vender y que pueda usted compartir con sus clientes. Vemos alto valor, bajo costo, porque Andrés dice, a mí me interesa eso y que me cuesta invitar a Luis a comer 50, 100 mil pesos, bajo costo. Entonces, eso es lo que hay que entender a la hora de negociar. Pero si todos pensamos que todo nos importa solo el precio, el volumen y el margen, ahí es donde empieza a hacer esto a la hora de negociar. Y lo que yo tengo que entender a la creación de partnerships es que todos tenemos prioridades diferentes y cómo llego a ellos. Y a todos les tienen costos y valores diferentes. Entonces creo que fue un punto bacano el que mencionaste. Y creo que llegamos al quinto Sí, elemento, a la Andrés, quinta clave. que es el tema del poder, ¿no? Y cuándo saber decir que no a la hora de negociar. El poder tiene un elemento muy fuerte, que es entre más preparados estemos y entre más estratégicos seamos, más poder llegamos. Pero el poder tiene dos palancas importantes, el tiempo y la circunstancia. Es decir, el tiempo y la circunstancia pueden afectar muy fuertemente el poder. Les voy a contar una historia rápidamente. Hay una empresa en Europa, una aerolínea que se llama Ryanair. No sé si la conocen, Sí, es una claro. empresa de bajo costo, una aerolínea. Michael O'Leary, el CEO, fundador de esta empresa, en el año 1999, tuvo una idea fantástica, que él decía, quiero que todo el mundo tenga la oportunidad de viajar a todo lado. Ya que previo al 1999, a esos años, viajar era un lujo, ¿te acordás, Andrés? Viajar era un lujo, Claro. uno se vestía elegante, o sea, viajaba solamente media clase a alta clase. La clase trabajadora, el estrato 2, 3, nunca podía viajar, era sumamente caro. Entonces Ryanair le presentó esta idea a unos inversionistas. Y los inversionistas le dijeron, nos parece bien, o sea, alto volumen, es decir, el de uno, el justo y bueno, todos estos hard discounters, pero en aviones. Y entonces él necesitaba ahora aviones, porque con esta nueva propuesta, él sabía que se le iba a venir una demanda grandísima a vuelos, vuelos a bajo costo, entonces necesitaba ir a comprar aviones. Si tú quieres comprar un avión comercial en este momento o en cualquier momento de la vida, solo hay prácticamente dos empresas que te pueden vender aviones, Boeing y Airbus. Viaja a Boeing, que era su empresa favorita de aviones, en el año 2000, al principio del año 2000, y se acerca y le dice, buenas tardes, soy Michael Leary de Ryanair, vengo aquí a comprarles 60 aviones a un 45% de descuento. Fue la oferta de negociar. Y se le rieron y le dijeron, ¿usted quién es? Perdón, ¿cómo? ¿Usted quién es? Vea, más bien, señor, no sabemos ni quién es usted, ni de dónde viene, y esa empresa, ¿cómo es que llama? Brian, ¿qué? Brian, no, es que nadie la conoce. En ese momento, para que tengan contexto de esta historia, Ryanair era la empresa decimoctava de Europa, decimoctava. Bueno, se devuelve para Irlanda, eso es una empresa irlandesa, vuelve en enero del 2001. Vuelve a decirle, bueno, otra vez, saludos, necesito 60 aviones, 45% de descuento. Y le dijeron, señora Vega, usted no entendió el mensaje. Aquí no damos descuentos, somos Boeing. Solo hay dos empresas de aviones en el mundo y no necesitamos dar descuento. No le damos descuento a American Airlines, a Bianca, a Lufthansa, a Qatar Airways. ¿Qué le hace pensar a usted que le vamos a dar un descuento a usted que nadie ni los conoce, ni en la casa los conoce? Enero del 2002, vuelve Michael O'Leary y recibe 75 aviones, logra comprar a un 50% de descuento y firma un contrato a 4 años por ese descuento.
con esta enero del 2002. ¿Qué cambió? Pues, el posicionamiento. Ah, bueno, puede haber sido. ¿En qué año fue? Enero del 2002. Él obtuvo eso. ¿El posicionamiento de la marca o qué? 9-11, las Torres Ah, Gemelas. 911, sí. Cambió completamente una situación, cambió la balanza de poder. Y Boeing, que se vio en aprietos, nadie le estaba comprando aviones, todo el mundo paró de viajar, las empresas grandes cancelaron sus órdenes de compras. Entonces, Boeing, en un desespero de querer salir de aviones, vendieron esos aviones a un 50% de descuento y firmaron un contrato a 4 años, imagínate. Durante esos 4 años, Michael Lee Reiner compró más de 300 aviones a su flota. O sea, compraba uno y le salía el otro gratis. Total. Por lo tanto, por eso Ryanair se convierte en el 2018 la empresa número 1 del mundo de más pasajeros transportados como aerolínea, sobrepasando a Lufthansa, que era la número 1 en tal momento. Entonces, el poder nos da opciones, pero yo necesito entender el poder a través de la preparación, crear estrategias, la creatividad, el manejo del silencio, el manejo de las emociones y en el momento saber a veces decir que no, ya que al vendedor, hablando ya de ventas, Andrés, la mayoría de veces al vendedor le cuesta decir que no, porque siempre es no diga que sí, el cliente siempre tiene la razón. Bueno, no siempre el cliente a veces tiene la razón y como tú decías ahora, yo me considero, Andrés, y mi empresa, nosotros somos el Ferrari de la negociación. Negociamos ciertos precios, pero tenemos precios altos. Pero eso no significa que nos bajamos o regalamos valor porque sí. O sea, sabemos nuestra posición, sabemos lo que traemos y eso vuelve un tema de autoconfianza. Entonces, el poder es clave a la hora de negociar y poder entender que el poder puede manejarse desde consideraciones macroeconómicas como consideraciones microeconómicas. ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo creamos BATNAS o MATNAS en español se llama la mejor alternativa a un trato negociado o BATNAS en inglés, Best Alternative to a Negotiated Agreement, que es el plan B. ¿Quién tiene más planes a la hora de negociar? ¿Por qué? Andrés, ¿cuántas letras hay en el abecedario? Hay 30 y algo, 29, 32 creo, pues. 30 y algo, listo, 30 vamos a decir como ejemplo. Si yo solo llevo un plan A la hora de negociar, eso significa que yo no me preparé bien para preparar 29 planes adicionales. Yo Mira necesito que, crear muchos planes de acción. mira que yo saco una conclusión muy grande de este espacio, Luis, y pues no sé, las personas que nos están escuchando, qué piensan y si quieren ahí unas preguntitas para ya ir cerrando este espacio maravilloso. Y me llevo como un gran aprendizaje y me da mucha curiosidad que en toda esta casi una hora que hemos estado, de 5 claves que hemos hablado, y de todo esto, pues de una persona tan experta en negociación como vos, y casi que el tema del precio no lo hemos ni tocado, ¿cierto? Y yo creo que en Latinoamérica, pues diga, incluso hasta mi parte, cuando uno está como en esa planeación en esos 7 minutos que hablábamos que hacemos la mayoría en una planeación de una negociación, creo que 6 minutos y 45 se va hablando de precio y mirando cómo le voy a bajar y cuánto descuento le voy a dar. Y me sorprende mucho que en todo este tiempo que llevas hablando, casi que ni has mencionado el tema de precios, sino que has hablado de otros factores que van a influir muchísimo más en la compra, pues, o en esa negociación, y que creo que uno pudiera hasta terminar logrando un precio mayor o un precio mejor al que yo tenía pensado inicialmente. Totalmente, porque es que Andrés, para mí el precio es una variable más en la ecuación total de la negociación. Pero si estoy negociando una negociación muy distributiva, muy de regateo, es decir, solamente hay precio y volumen, por lo tanto yo tengo que cambiar mi approach, mi estrategia, mi comportamiento. ¿Y qué comportamiento se lleva a cabo una negociación netamente de precio? Una negociación muy directa, no dar información, sino que sacar información más fría, más firme, sí, quizás con cierto poquito de arrogancia. ¿Por qué? Porque se ha dicho en estudios, y han hecho múltiples estudios, que una negociación distributiva de suma cero resta, de solamente precio como una variable, ¿sí? Se necesita ser muy firme a la hora de negociar. Pero cuando hablo de negociaciones integrales, negociaciones donde ya está en la cadena de valor, o una negociación de las grandes cadenas, Coca-Cola, Grupo Familia, Pepsi, Cualquería, Alpina, cualquier marca grande, Nutresa, Unilever, Procter Gamble, esa gente no puede negociar ya mucho el precio, porque el precio ya está estándar. ¿Qué les toca negociar? Posicionamiento de la marca,
cuánto porcentaje en la estantería a la hora de la tienda, cuánto posicionamiento o productos tengo en redes versus en la tienda, cuánta innovación me aceptan. Cualquier banderita, cualquier sticker, cualquier promoción, todo es negociable. Entonces, la negociación puede ser o muy compleja o muy simple, pero dependiendo a la hora de negociar. Entonces, si a la gente que nos participó, que vio este video, que lo va a ver después, les queda como un gusto por este tema, los invito a que charlemos y ver de pronto qué se puede llegar a hacer. Entonces, ese es como el espacio y ahí va mi pitch de venta que hace al final de esta llamada. Totalmente. Ahí para cerrar, Luis, pues obviamente darte muchísimas gracias por este tiempo. Yo sé que has tenido una semana bastante pesada de trabajo y con muchas cosas, pero ¿cuál puede ser como un consejo? Casi que te digo dos cosas. Es un consejo que tú le podrías dar a una persona en este tema de negociación, que los que nos están escuchando, para poder como tener negocios más eficientes o mejores negocios con los clientes. Y la otra es si hay algún libro o algo que nos pueda recomendar para poder mejorar esta habilidad. Mira, en temas a eso es primero sentirse confiado, pero la confianza viene a través del estudio y la preparación. Entonces, hay múltiples cursos que nos pueden hacerlo. Nosotros llevamos a cabo el mejor curso, el curso más avanzado. Hoy en día es el premiado, es el curso más avanzado del mundo de negociación. Lo llevamos a cabo nosotros, nuestra empresa, para el mundo comercial, no para temas políticos ni para matrimonios, aunque la negociación muchas veces hay que negociar en la casa, ¿cierto, Andrés? Total. Pero la formación, preparación, formación. Andrés, tú lo vives día a día con tus equipos de ventas. Usted puede ser el mejor vendedor del mundo y el peor vendedor del mundo. El mejor vendedor del mundo es aquel que se prepara y se forma continuamente. Igual es el negociador. Segundo, yo creo que hablando de libros hay muchos, pero sí hay un libro que resume mucho de esto y es un gran libro, es de Chris Voss, se llama Never Split the Difference, Correcto. ¿no? O Nunca dividir la diferencia de Chris Voss. Yo creo que es uno de los libros más famosos, más premiados de negociación. Es un gran libro, pero pienso que si quieren practicidad, quieren entender y todo esto, pues entonces los invito a que tomemos una llamada y podamos seguir evaluando eso, ¿no? Súper. Entonces, ¿Dónde te pueden contactar, Luis? Yo ahí te les puse en el chat el nombre de la compañía de Maker Group, pero ¿cómo pueden entrar en contacto contigo? a través de luis.soto@themakergroup.com, luis.soto@themakergroup.com. Nos pueden enviar un correo a través de LinkedIn, a través de Luis Soto, The Maker Group. También me pueden enviar un mensaje a través de LinkedIn, LinkedIn. Y bueno, o si no a través de ti si es del dado caso, pero estamos aquí para ayudarlos. Yo como colombiano soy un apasionado de mi país, amo mi patria, amo mi país, amo mi gente. Y entonces uno de mis grandes enfoques es cómo ayudo a las empresas latinoamericanas, empresas colombianas, a tener mejores resultados a través de la rentabilidad de la negociación. Entonces yo estoy aquí para ayudarlos. No gratis, pero sí podemos hacer muchas cosas desde nuestro lado. Yo, yo, Negociamos. yo ahí tengo presionado a Luis diciéndole que tiene que empezar a compartir mucho de ese contenido en sus redes y ahí le está diciendo que lo Listo. importante que poder tener acceso a esta información. Entonces, muy pronto podrán ver por ahí información de Luis ahí ayudándonos. Y bueno, muchísimas gracias, Luis, por este espacio. Gracias, hermano, por estar. Ya sabe que aquí cuando venga a Colombia tiene ahí su invitación a comer. Me avisa para que nos veamos. Y también con el libro que recomendaste ahora, aquí en Colombia se consigue, es con Rompe la barrera del no. Digamos, el nombre en que lo tradujeron acá en Colombia. Entonces, para quienes quieran leerlo, se llama Rompe la barrera del no, de Chris Voss. También se lo voy a poner ahí en el chat. Un libro maravilloso también. El tipo era un ex negociador del FBI y bueno, él comparte mucho de esa información. Entonces, Luis, muchísimas gracias, hermano. Hasta que nos volvamos a ver. Y te deseo muchos éxitos y muchos cierres de negocio, hermano, y muchas negociaciones exitosas. Con Chris Voss el otro año en Suiza estaremos compartiendo tarima en una charla, en una conferencia de negociación. Estaré con Chris Voss, Kel Oh, Jensen. Entonces fui invitado como uno de los panelistas y estará Chris Voss ahí. Estaremos como panelistas con él. Entonces será muy chévere la experiencia del otro año. brutal, brutal. Bueno, ya saben, aquí el duro de la negociación no es cualquier, imagínense, ya al lado de Chris Voss allá en Tarima, qué maravilla. Y bueno, te felicito por eso. Y muchísimas gracias, Luis. Cualquier cosa que quieran aprender, dejen en los comentarios en el video, lo que quieran saber también adicionalmente, si quieren conocer un poco más de los cursos que ofrecen en The Maker Group y digamos en temas de consultorías para las empresas, etcétera. Entonces, pues lo contactan, ahí les dejé también el contacto o a través mío también los puedo conectar
Entonces, bueno, Luis, muchísimas gracias, una feliz noche. Gracias, papá. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a Un todos los que abrazo. se conectaron, una feliz Igual. noche. Aquí dándote Chao. las gracias a muchas personas. Gracias, hombre. Gracias. Chao.